Y regresamos a su programa Voces de Esperanza, aquí, tu noticiero con luz, paz y verdad. Y ya tenemos aquí en la línea a Felipe Monroy, quien como una voz de esperanza nos va a dar su comentario el día de hoy. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Voces de Esperanza aquí en Radio Apostólicos? Me da muchísimo gusto poder una semana más compartir con todos ustedes unos acontecimientos y ponerlos a la luz obviamente del magisterio, pero también especialmente de la esperanza, como bien dice el nombre de esta emisión. Y fíjense que en esa semana el Reino Unido estuvo en las planas de los periódicos de muy diversas maneras. La primera porque la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, la primera mujer electa como primada de la Iglesia Anglicana, una iglesia que sabemos nació por la escisión de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Católica, es decir, había una histórica presencia de Iglesia católica y en Inglaterra, con sacerdotes, religiosas, obispos, etcétera, etcétera. Pero cuando el rey Enrique VIII no le es concedido su divorcio de Catalina de Aragón para poderse casar o tener nuevas nupcias con una nueva mujer, el Papa no se lo concedió, pues él decide desde sus fronteras cerrarse a la expresión de la obediencia papal, y obviamente genera este cisma de la Iglesia inglesa desde hace ya 5 siglos. Esta Iglesia ha tenido un camino separado, obviamente, de la Iglesia católica, ya insisto, desde hace 5 siglos, y ambas partes han aprendido a vivir con cierto respeto y tolerancia respecto a sus grandes diferencias, pero también en sus convergencias hay una compartida convicción de que Jesús, como verdadero hombre y verdadero Dios, acompaña y salva a la humanidad de sus pecados. Esto es lo que comparten, y todo lo demás son muchas diferencias, y hay que decirlo con claridad: la Iglesia Anglicana es otra religión. Entonces, lo que vimos con Sarah Mullally visitando al Papa León XIV apenas un mes después de que fue confirmada como arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia Anglicana Universal, generó muchísimos comentarios, obviamente muchos positivos, porque se trata de 2 líderes religiosos que comparten a Jesús como centro de su vida espiritual, pero que obviamente tienen todas las diferencias que en 500 años han sucedido, ¿no? Lo primero, la ordenación de mujeres, que en la Iglesia Católica Romana Apostólica es imposible, al menos no hasta ahora, no por ni por ámbitos disciplinares ni por dogmáticos, no se puede hacer. También que esto en la Iglesia Anglicana se puede, y obviamente algunas otras consideraciones teológicas muy específicas respecto a las diferencias entre el credo anglicano y el credo católico, romano y apostólico. Fue una buena señal. La arzobispa estuvo allí 4 días en Roma y por supuesto se encontró con el Santo Padre, donde compartieron una oración y también reflexiones sobre la presencia del cristianismo en el siglo XXI. Esto, sin embargo, generó también, ya lo decía, algunas críticas que vamos a comentar un poquito más adelante. Al mismo tiempo, otro distinguido británico, ni más ni menos que el rey de Inglaterra, Carlos III, viajó a los Estados Unidos en esta serie de conmemoraciones que los Estados Unidos están teniendo en estos meses, porque el 4 de julio próximo cumplen 250 años de haberse erigido como nación. En el 4 de julio de 1776 firmaron la Declaración de Independencia y con ello se configuraron como una nueva nación independiente por supuesto de la corona británica, y desde entonces ha marchado con un modelo liberal democrático muy interesante, además muy útil para el resto del planeta. Esta visita, sin embargo, está enmarcada en una situación álgida con el presidente Donald Trump, que ha expresado situaciones muy
alarmantes en el mundo, no solamente en la promoción de las guerras y también en los genocidios que se han realizado tanto en Irán como en Líbano o en Palestina, y pues ha apoyado estas actitudes bélicas de las otras naciones, incluida la de los propios Estados Unidos. Y la visita, pues además de ser de cortesía, pues trata de ser esta revaloración de, nuevamente, aunque ha marchado durante los últimos 250 años de manera diferente, pues ha habido coincidencias entre entre Inglaterra y particularmente la corona británica y el gobierno democrático norteamericano, en donde pues han luchado, y eso nos consta obviamente en la historia, han luchado en los últimos 100 años por lo menos, brazo a brazo, por diferentes situaciones, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Lo conocemos muy bien por muchas películas tradicionales sobre la alianza entre Estados Unidos y Inglaterra en contra del eje en aquel entonces de Alemania, Italia y Japón, y también en algunos otros conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. El rey Carlos dijo allí a los norteamericanos que obviamente tienen en la corona británica un aliado, y así lo ha sido durante los últimos, al menos insisto, los últimos 100 años. Sin embargo, a mí me gustaría destacar tanto de la visita de Mullaly, arzobispo Mullaly, como la visita del rey Carlos a sus respectivas, digamos, condiciones de atadura histórica, uno a Roma y el otro a los Estados Unidos. Y los discursos, particularmente el del rey Carlos, tienen un elemento que es raro encontrar en esta cotidianidad de violencia, de contraste extremo de ideas, incluso de polarización, y ha sido muy refrescante el discurso del rey Carlos III porque involucró el humor. Y aquí en Voces de Esperanza, en alguna otra ocasión, insistíamos en la importancia del discurso y del humor como parte de una de las de un tipo de discurso performativo que no genera conflictos, sino que trata de resolverlo, o al menos trata de relativizar algunos de los horrores que en el pasado han sucedido. El rey Carlos III dijo, lo primero, me pareció brillante, que hace 250 años, pues, hombre, para los Estados Unidos estaban naciendo como nación, como patria, como entidad independiente, y por supuesto es un momento interesante de celebración, pero él dijo, hace 250 años, o como en Inglaterra decimos, apenas el otro día. Y esta frase, apenas el otro día, aunque parezca chistosa, guarda una brillantez, porque eso indica que la nación británica obviamente tiene una historia muchísimo más amplia y profunda que la del pueblo estadounidense. Y esto no es un acto de superioridad, sino solamente el reconocimiento de que obviamente la corona británica ya estaba allí cuando los Estados Unidos apenas nacían. Y dijo otra broma, esta la dijo en el Congreso, pero la otra la dijo también ante la cena de gala que le ofrece el presidente Trump a rey Carlos III. Le dijo, usted, señor presidente, meses antes había dicho que si no fuera por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Europa hablaría alemán. Esto, evidentemente, Trump decía que sin el apoyo de los Estados Unidos, toda Europa hubiera perdido la guerra en frente de Hitler y la Alemania nazi, y por supuesto estarían obligados a hablar alemán. Entonces él dijo, yo les salvé de que ustedes hablaran alemán. Esto fue lo que dijo Donald Trump hace varios meses. Sin embargo, el rey Carlos dijo, usted que mencionó esto en el pasado, yo les digo que sin nosotros ustedes quizá hablarían francés. Y esto quiere decir que también en un acto de colonización, como lo sabemos, a inicios del siglo XVI, generó esta situación de control de los británicos de la zona de la zona norteamericana, y había una lucha constante con el imperio francés, evidentemente, que también buscaba desde el sur de los Estados Unidos, bueno, no se llamaba Estados Unidos, pero desde el norte del Golfo de México, digamos así, pues también buscaba controlar esa parte, esa porción
de territorio norteamericano. Estas dos bromas, hubo más, pero me centro en estas, relajan mucho de estas convicciones duras que usualmente tenemos sobre las convicciones históricas y que generan discursos bastante agresivos. Y lo digo porque mientras esto sucedía en los Estados Unidos, cuando Sarah Mullally visita al Papa León XIV, hubo un sacerdote desafortunado, que es además un influencer famoso en las redes sociales, que de buenas a primeras llamó a la arzobispa Sarah Mullally como una señora autopercibida como arzobispa. Esto recriminándole o negándole la facultad de pensarse a ella, obviamente, y que 100 millones de feligreses de la Iglesia Anglicana la consideren como una líder religiosa. Este discurso de este sacerdote, insisto, muy desafortunado, es este tipo de discursos que generan todavía más tensión de la necesaria. Obviamente son dos iglesias distintas, la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, son dos religiones distintas, tienen líderes religiosos distintos desde hace 500 años. Sin embargo, hay un esfuerzo de limar las asperezas, de quitar algunas de las telarañas del pasado para poder trabajar imaginativamente, rebeldemente hacia el futuro, ambos basados en la figura de Jesucristo como Salvador Redentor de la humanidad. Y una palabra de un sacerdote en donde dice la otra persona es delirante porque se autopercibe como algo que no es, pues son este tipo de discursos que no ayudan. Y por eso me quedo con el discurso del rey Carlos III, en donde con el humor puede seguir mostrando los grandes horrores y los grandes errores históricos de nuestros antepasados, pero también mira hacia el futuro en una situación en donde no se resuelven las diferencias, sino que se superan y se tratan de mejorar, ¿no? Que es una de las intenciones. Y ahí sí, los últimos pontífices han tenido muy en cuenta el diálogo religioso, el diálogo ecuménico y el diálogo interpolítico, pues no es para ver quién es mejor o quién es peor, sino para que, independientemente de esas circunstancias, podamos trabajar juntos hacia destinos más esperanzadores. Pues, mis queridos colegas, pues ese es el comentario que quisiera hacerles. Después hablaremos de algunas otras iniciativas que en esta semana también sucedieron y que me da mucho gusto comentarles. Y por supuesto, comentarles la próxima semana estaremos allá en Guadalajara participando en este encuentro nacional de radios católicas, porque como decía bien el padre Germán, pues la radio pues es un instrumento importantísimo de convivencia humana. Acá estaremos presentes también, Felipe. Felipe, una pregunta. Primero agradecerte tu comentario, ciertamente, y en segundo posición, preguntarte, porque lo puntualizaste muy bien, pero al mismo tiempo se ve una ambivalencia. Al decir que la Iglesia Anglicana es otra iglesia diferente, pero también tenemos a Cristo en el centro en la Iglesia Anglicana, ¿se puede considerar diálogo entre el Papa y la arzobispa un diálogo interreligioso o un diálogo ecuménico? ¿Qué pudiera ser? Extraordinaria pregunta. En el fondo se trata de un diálogo ecuménico, esto, digamos, académicamente hablando. Sí. Porque aunque sí parten de un mismo concepto histórico hace más de 500 años, pero además en algunos principios teológicos ambas iglesias pues convergen, ¿no? Hay bastante coincidencia. Les voy a decir un dato más interesante. Las iglesias ortodoxas, tanto las ortodoxas no católicas como las ortodoxas católicas, pues se separaron, digámoslo así, de la Iglesia Católica Romana Apostólica hace más de 1000 años, y en esos 1000 años han pasado muchas cosas que hacen que la Iglesia Católica Romana Apostólica a la que pertenecemos pues haya madurado en su percepción sobre la realidad. Esto es no descubre cosas nuevas, sino que la teología nos ha permitido tener ojos nuevos para viejas cosas, y esto ha hecho que las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica pues parezcan muy diferentes, a veces incluso en la forma de la manera visual de las iglesias, ¿no? Es decir, ustedes ven a un obispo ortodoxo y un obispo católico y casi no se parecen. Y
paradójicamente, los obispos anglicanos, que tienen menos de haberse separado, obviamente, de la Iglesia Católica, pues porque tienen la mitad de tiempo, digamos, lejos de la Iglesia Católica, pues sus vestimentas se parecen mucho más que las ortodoxas. Y eso que hay una vinculación mucho más directa con los ortodoxos que los anglicanos, obviamente. Porque en estos 500 años, a través de el cuadrilátero de Chicago y la conferencia de Lambeth, la Iglesia anglicana pues ha ido también, ellos así lo sienten, han ido descubriendo y madurando sus perspectivas filosóficas y teológicas y obviamente también disciplinares y doctrinales. Obviamente cosas que la Iglesia Católica no ha hecho, pero la Iglesia Católica ha encontrado su propio camino a través de los concilios, ¿no? El concilio, particularmente el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, pues nos han hecho madurar nuestra mirada hacia las verdades de la fe, y esto pues se lo hemos agradecido a todos los padres conciliares que a lo largo de los siglos pues nos han ayudado a entender la Iglesia como la entendemos ahora. Sin embargo, cuando se trata de dialogar estas dos grandes instituciones históricas, pues compartimos justamente estas búsquedas originales y centrales, pero estamos sumamente distanciados por estas realidades temporales, ¿no? Y por eso, aunque son, insisto, dos iglesias diferentes, y lo digo, yo creo que ahí sí me excusaré porque no soy especialista en ese tema, pero para mí, obviamente, es más fácil entender que son dos religiones diferentes para que podamos respetar a los respectivos líderes de cada una, ¿no? Es decir, los anglicanos, el respeto que nosotros los católicos tenemos al Santo Padre como piedra piedra angular y que confirma la fe de los hermanos, esto por instrucciones de Jesucristo a Pedro. Esto es para nosotros una verdad absoluta. No es así para otras iglesias, pero el que lo respeten y puedan dialogar con nosotros desde esa perspectiva, pues es muy, muy esperanzador. Como nosotros, obviamente, al no considerar que las mujeres puedan tener acceso al ministerio ordenado y mucho menos ser obispas, pues también reconociendo que es otra iglesia y es otra religión, pues también podemos dialogar desde ese respeto, sabiendo que nosotros no compartimos esas convicciones, pero ante las dificultades y ante las circunstancias, digamos, testimoniales y terrenales de nuestra actualidad, pues podemos trabajar conjuntamente a favor de cosas que son muy necesarias. Y estas cosas que son muy necesarias, particularmente el Papa Francisco pues nos la recordó: la fraternidad universal, el cuidado de la creación, la misericordia, el acompañamiento a las personas desposeídas, a los descartados, y la búsqueda de la dignidad humana, o al menos el reconocimiento de la dignidad humana, que es connatural a todas las personas independientemente de su identidad religiosa o la falta de identidad religiosa que tengan. Y esto pues nos hace ver que este diálogo, aunque podamos llamarlo ecuménico, pues está fundado en intereses todavía muchísimo más altos y más grandes, que son la salvación de la misma humanidad. Ciertamente, Felipe, y además hacer notar lo que son dos posturas políticas y diplomáticas totalmente distintas, la del Papa León XIV, donde ante una postura interreligiosa o ecuménica, sea cual sea la postura, trata a los ingleses como con el respeto y con la forma de estar en paz y en unión, cuando el presidente Trump pareciera que de manera irreverente con su lenguaje trata más bien de provocar una división, ¿no? Entonces, dos posturas totalmente diametralmente opuestas, y que sin embargo los dos son grandes líderes que hacen cada quien lo suyo, y obviamente alabamos que el Papa León XIV continúe con ese estilo, porque nos ayuda a seguir uniendo y a provocar la paz que tanto se necesita. Exactamente, y yo insistiría mucho en recalcar en que los discursos, cuando se ponen muy serios, pues también pueden ser un poco dramáticos. Destacar muchísimo el papel del rey Carlos III al meter en el discurso algo de humor, porque también el humor nos ayuda a desdramatizar la política y saber que somos apenas peregrinos en nuestro momento histórico, y que sabemos que no se acaba aquí la vida, bueno, los creyentes, sino que, pues, dependiendo de nuestras actividades, pues tendremos o no recompensa más allá de esta vida terrena.
Ciertamente, Felipe, porque la alegría es fruto del Espíritu Santo. Sí. Pues muchísimas gracias, Felipe, por tu comentario y tu voz de esperanza que siempre nos lleva por buenos caminos. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Voces de Esperanza agradeciéndote tu puntual aportación. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Y regresamos después de una pausa aquí en su programa Voces de Esperanza en Apostólicos, en el 1370 de AM. Busca, conoce, ama.